United, fútbol, Premier League y algo más. Buenas a todos, chicos, nuevamente a un nuevo episodio del Rincón del United. Un placer estar acá con ustedes, hoy con una invitada súper especial para hablar por fin de buenas noticias del Manchester United. Se oficializó hace algunas horas el fichaje de Donny van de Beek, primer fichaje de este mercado, del actual mercado, cosa que parecía imposible hace algunos días, hace algunas semanas, pero sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Cecilia Lagos, una periodista chilena que se encuentra actualmente en Europa, ha participado en eventos de la FIFA, en TUDN, en ESPN, BBC, un amplio palmarés realmente a nivel periodístico. Así que Cecilia, sin más que agregar, un placer tenerte aquí para analizar este primer fichaje de este mercado del Manchester United. Muchísimas gracias, hola a todos. Buenas noches, entiendo por allá, así que un beso grande para todos y muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá. Excelente, y también para completar el panel, pues como siempre, un protagonista del Rincón del United, Rafa, bienvenido nuevamente al Rincón del United. Hola amigos, bueno, bienvenida Cecilia otra vez, muy contentos de contar contigo, vamos a contar con toda tu experticia en el ámbito holandés y en lo que conoces de Donny, que es el nombre del que vamos a hablar hoy, y también muy contento de saber que sientes estos colores de los que vamos a hablar hoy. Perfecto, Rafa, y ya para arrancar el debate, pues bueno, ¿cuál es esa primera pregunta para Cecilia de este primer fichaje de Donny van de Beek al Manchester United? Bueno, retomando. La primera pregunta que le queríamos hacer a Cecilia, siendo ella una periodista freelance que tiene mucha experiencia también con el fútbol holandés, es ¿qué pueden esperar los hinchas del Manchester United de Donny van de Beek a nivel futbolístico? Donny van de Beek es un jugador que obviamente al estar en Ajax tiene una riqueza técnica muy grande y sobre todo en el último tercio, en el tercio de ataque directamente, es un jugador que sabe posicionarse muy bien, que encuentra los espacios, que le crea espacios, que sabe leer muy bien también las posiciones de los rivales para encontrar esos espacios, sobre todo cuando, al saber, por supuesto, los rivales que el Ajax maneja muy bien la pelota a piso, él sabe dónde ubicarse o dónde buscar ese espacio para poder abrir la lata, como decimos en Chile, hacer de abrir latas también. Lo bueno es que también muchas veces finaliza, quizás no es exactamente su rol de goleador, pero muchas veces él también puede finalizar. Tiene experiencia y muchas veces también lo vemos como más atrás, como volante mixto, pero digamos que su habilidad más grande es estar siempre como media punta, ser un poco como un enlace, ¿no?, entre el medio, la creación y los delanteros. Y como les decía, esta excelente ubicación espacial que puede encontrar. Entonces, de repente, yo siento que, por ejemplo, al United le cuesta justamente encontrar esos espacios, abrir la lata, porque los rivales ya saben cómo juega y saben qué clase de jugadores tienen. En cambio, creo que Donny van de Beek puede encontrar o puede ayudar a abrir esos pequeños espacios, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Entonces creo que ahora hay que ver qué es lo que hace Ole, ¿no? Porque ahí ahora viene la dificultad, pero sí, es un real aporte. No, excelente. Y comentabas eso, Cecilia, y pensaba automáticamente en ese partido ante Sevilla, un partido que, bueno, el United termina perdiendo, que en los últimos minutos, pues no encontrábamos el balón, no encontrábamos las ocasiones, entonces podemos esperar que Donny van de Beek realmente destrabe este tipo de partidos, contando con Pogba, con Bruno, contando con el desgaste que tienen estos jugadores. Entonces, él como figura protagónica en ofensiva del Manchester United, ¿podríamos esperar esto de Donny van de Beek? Yo te diría que si encuentran el buen funcionamiento, que se entiendan los jugadores que llegan a estar con él, no tenemos la certeza de que sea titular desde el primer momento tampoco, sabemos que hay mucha rotación, ¿no?, en el United, entonces hay que ver cuándo entra, con quién entra, pero yo creo que definitivamente debería ayudar, porque a veces es una cosa que llega el equipo y no puede finalizar o no puede abrirse el último espacio, ¿no? Entonces es súper frustrante, terminan tirando centros o pateando de media distancia, y es un poco como la desesperación de ¿qué hago?
Y yo siento también por otro lado que Bruno Fernández está un poquito desgastado ya a este punto, a pesar de que llegó a mitad de temporada, pero jugó casi todos los partidos Sí. y recae en él el enorme peso de la creación, de buscar los espacios, de buscarla, conducir, terminar. Es como que él es 3 hombres en uno, y yo creo que en eso Donny van de Beek le puede aliviar a él un poco la carga creativa y acompañando también, porque eso pasa mucho también. De repente la toma un delantero, hay un contragolpe o algo, y no hay nadie que acompañe, ¿no? Llega solo y digo, ¿con quién combino? ¿Con quién juego? Y tiene 5 tipos ya que se reubicaron. Entonces, yo creo que en ese sentido pienso, espero, me ilusiono con que Abra sea una Hacemos todos. llave más. Claro, es que Abra finalmente la delantera y el United pueda hacer los goles que de las oportunidades que se crean. Nosotros vimos al United en la primera mitad de la última temporada sufrir contra equipos que jugaban con un bloque bajo. Entonces, siento que con lo que nos estás comentando, Donny sería un buen complemento, un jugador eminentemente de corte ofensivo, no es un mediocampista recuperador, a veces puede jugar de interior, volante mixto, pero es principalmente de corte ofensivo. Y pensando en esto, no va a ser el que va a hacer el pase, o sea, no va a ser el que va a hacer el pase entre líneas, pero va a ser el que va a recibir los pases tanto de Pogba y de Bruno para encontrar a Rashford, a Martial y a Greenwood cuando se logren combinar, porque siempre a Rashford, por ejemplo, le costaba hacer ese rol. Entonces, ¿sientes que Donny puede hacer esa función mejor, recibir y habilitar a otros jugadores en esas zonas en la cancha bien adelantada, buscando los espacios, como bien dices? Absolutamente, sobre todo porque, como les decía, en ese último tercio él es bastante importante. Además estaba viendo unas estadísticas que publicó Sky Sports ayer, que tiene a pesar de que no marca goles, digamos, no es precisamente el que toma la última pelota para marcar el gol, para anotar, pero tiene una gran capacidad recuperativa también en el último tercio. Tiene mucha recuperación ahí. Entonces, claro, exactamente, porque eso es lo que hace el Ajax, ¿no? Exactamente como ícono de la escuela holandesa. La presión inmediata para recuperarla. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que definitivamente él puede ser el que, además, como tiene muy buena visión de dónde está parado él, dónde están los rivales, dónde están los compañeros, poder facilitar en general la labor de todos. Y siento que eso va a llevar igual quizás algún tiempo, espero que no mucho, para que exista esa sinergia, ¿no? De saber, ok, y que ojalá se forme algún tipo de pareja o de, no sé, combinación, que se entiendan ya casi sin mirarse, que se sientan por donde anda, ya yo sé que se pone acá, entonces va. Esos ¿no? Me abre el espacio, le paso la pelota. Exactamente. Espero que eso suceda con él. Espero. Y si tuvieras que compararlo con un jugador ya consagrado actualmente del fútbol europeo en cuanto a perfil, ¿a quién se te asemejaría? ¿A quién se te viene así de buenas a primera pensando en Donny van de Beek, un jugador ya consolidado del fútbol europeo? Por perfil, por características, bueno, sabemos que es un jugador que llega, sabemos que es un jugador que, más allá de no ser un goleador, tiene mucho gol para ser un mediocampista ofensivo, muy parecido al perfil de Bruno Fernández, efectivamente, pero ¿con qué jugador se te asemejaría un poco, con qué lista de jugadores podrías compararlo? Vaya, qué buena pregunta, porque así, la verdad es que a tiro de cañón, así directamente no, tendría que ponerme a pensar. ¿Te parece a Donny van de Beek? No. Claro, sí, bueno, perfil, sí, honestamente, perfil ahora mismo Bruno, tendría que, sí, totalmente. Perfil parecido a Bruno porque es un mediocampista con gol. Claro, pero con el añadido del tema de los espacios pequeños. Siento que él se maneja. ¿Sabes a quién lo han comparado por eso? Espacios pequeños. Lo comparo mucho en ese sentido con Müller. Que Müller también es muy de ubicar ese tipo, de encontrar esos espacios y hacer estas funciones que estamos describiendo. Famosa posición que creó Müller de ubicar el espacio, efectivamente. Entonces, tendríamos a dos pasadores en el equipo, como Pogba y Bruno, quizás dos de los mejores pasadores de toda la Premier, junto con un jugador que sabe ubicar muy bien los espacios, junto con un tridente explosivo adelante. Entonces, estamos viendo ya una fórmula bien interesante en ofensiva para el equipo, ¿no? Lo único que te corrijo es tendremos. Tendremos, totalmente. Perfecto. Ahora hay que ver... No, perdón. Y te comento, de cara a la Champions, efectivamente es un salto de calidad muy importante
Y quiero escucharte un poco, bueno, sabiendo los precios que se han venido manejando en los mercados, más allá del tema del coronavirus, el tema de todo lo que está sucediendo, es una ganga prácticamente, como decimos, es un precio muy accesible, un jugador de 23 años con una experiencia europea sumamente grande, a mi manera de ver las cosas, y por las cifras que viene gastando, incluso el propio United en mercados anteriores, lo veo como una oportunidad de mercado sumamente importante. ¿Qué tanto, y aquí involucro otro tema que fue muy importante en el tema del Ajax, qué tanto pudo haber influido Edwin van der Sar en lo que fue esta negociación de la llegada de Donny van de Beek al Manchester United? Bueno, no, esto es simplemente especulación, porque no tengo información real desde adentro, pero uno puede suponer que evidentemente Edwin van der Sar abrió la puerta, que a lo mejor él fue el primer link. Ahora, el año pasado tuve la fortuna de entrevistar a Edwin van der Sar, y cuando le pregunté, por ejemplo, por Edson Álvarez, me dice, bueno, todo ese tema deportivo lo ve Mark Overmars, digamos. Entonces, yo creo que él quizás dirigió las conversaciones, más allá de que es un hombre de la casa del United, y es más fácil que él se sienta a conversar quizás junto con Overmars, porque él es el que puede abrir, tiene la confianza de hablar y pedir y qué sé yo, pero evidentemente creo que definitivamente él tiene que haber jugado un rol. Él tiene que haber jugado un rol. Además, yo creo que él tiene que agradarle a él también que Donny van de Beek se vaya al United, porque recordemos que hace un par de temporadas sonaba en el Real Madrid, siempre ha estado sonando en equipos importantes, siempre están que se lo llevan y se estuvo quedando. Entonces ahora finalmente da este salto. Y lo que tú dices del tema de la ganga, efectivamente ahora los clubes no están en posición de pagar demasiado, pero más allá de eso, creo que también hay un tema con el fútbol holandés. A los jugadores holandeses, cuando se los saca de Holanda, lamentablemente no se paga demasiado. Yo creo que hay jugadores que incluso, no sé, siendo de otras nacionalidades o estando en otras ligas, se paga o se ha pagado mucho más por ellos. Siento, por ejemplo, que por Frenkie de Jong o por Matthijs de Ligt se podría haber cobrado mucho más, y sin embargo, aunque no fueron malas transferencias, pero fueran ellos quizás de otras nacionalidades o estando en otras ligas, los habrían pagado mucho más por ellos. Y para el talento que tienen, para lo que pueden aportar, para lo que pueden llegar a ser y para lo que son efectivamente ya a la joven edad que tienen. Entonces ahí hay un tema, porque la liga holandesa, ustedes saben, siempre es de paso, ¿no? Es un trampolín, es una liga pequeña, que no tiene muchos recursos, por lo tanto tampoco tiene, claro, exactamente, es de transición, y no tiene mucha competitividad, si vamos a ser bien honestos. Es el Ajax, que tiene esta gran escuela y un gran equipo, pero que también tuvo esta generación fantástica hace 2 temporadas, y resulta que ahora ya después, o sea, se deshizo de los 2 jugadores más importantes y después no había una a la temporada siguiente. Y ahora pierde a 2 jugadores súper importantes también, a Ziyech y Van de Beek. Entonces, y después viene Feyenoord y después PSV, que tampoco tienen ningún tipo de poderío a nivel internacional. O sea, luchan bastante con equipos en la Europa League que son desconocidos para la mayoría. Entonces esa es la realidad del fútbol holandés, y eso creo que también le baja el precio a los jugadores que salen de acá, lamentablemente. Es un fenómeno como el impuesto inglés, el que hace que los Jack Grealish y los James Maddison y los jugadores ingleses cuesten más caro, invertido. En Holanda sucede el efecto contrario. Hay un descuento holandés, precisamente por lo que describes. Claro, no diría que sea consciente, ¿no? Pero creo que también los clubes, como acá de repente, o sea, los clubes no pueden fichar cifras de 2 dígitos en millones, o sea, eso es imposible. 8 millones también es mucho. Ojalá sean traspasos chiquititos de 5 millones, eso es una fortuna acá. Los planteles, las planillas son muy reducidas, entonces pensar en ese sentido para los clubes holandeses regatear cuando sus presupuestos son tan chiquitos, por ahí dicen, bueno, mejor acepto esto antes que perder la oportunidad, porque igualmente va a ser mucha plata para ellos, aunque sea poca a nivel general. Sí, y sobre todo ahorita el Ajax muy abierto a la negociación porque está perdiendo los ingresos de taquilla y en todo este contexto de la pandemia, y veo una oferta que al final del día podría no ser tanto como los 80 millones de fichajes que hizo el Nápoles ahorita hace poco,
pero sigue siendo dinero con el que pueden mantener las operaciones continuando. Entonces, por eso se entiende que hayan estado abiertos a esta negociación y también como que tenían un preacuerdo con Donny de si llegaba una oferta por más o menos ese margen le iban a permitir salir. Otra pregunta que te queríamos hacer era, habiendo tocado el punto de Van der Sar, queríamos tener un poco una idea de qué tan ha sido su desenvolvimiento en funciones de director deportivo y ese desenvolvimiento ha sido tan bueno como para entender ese rol y la necesidad de ese rol también en el United. ¿Podría parar Van der Sar haciendo ese rol en el United también? A mí me encantaría, lo he soñado profundamente, me encantaría, de verdad. Yo creo que él ha hecho una excelente carrera como dirigente en el Ajax. Además, ha sido un tipo que se ha preparado para eso. Él estudió en Harvard, bueno, ustedes deben saber. Tiene educación de director deportivo a otro nivel. Y además se llegó al Ajax también, no dándose la idea de, hey, aquí soy Van der Sar y denme al tiro la posición más importante. No, él llegó a una posición más baja a aprender y cuando estuvo listo, tomó el cargo de director ejecutivo. Entonces, en ese sentido, se preparó muy bien, con humildad, aprendió lo que tuvo que aprender y de a poco, o sea, hay que ver el protagonismo que ha tenido Ajax, a pesar de que no han ganado tantos títulos a nivel local. Podrían haberlo ganado este año, pero bueno, se puso buena igualmente, claro, exactamente. Lo ganaron el año pasado, pero de todas maneras, después de mucho tiempo, les costó. Pero el tema es que para mí él ha hecho una excelente gestión. Y él, para mí también es responsable de lo que pasó con Ajax hace un par de temporadas en la Champions League, que no estuvo a todos. O sea, imagínense, yo soy del Feyenoord acá porque mi marido es de Feyenoord. Se supone que es como el agua y el aceite con Ajax, pero a mí me tenía vuelta loca viendo los partidos. Lo único que quería era que ganaran, porque además jugaban tan lindo. Y todo eso es en parte también por la buena gestión de Van der Sar. Y también, perdón, de lo bueno, sí, de lo muy bien que se entienden, perdón, para terminar, lo muy bien que se entienden con Overmars. La dupla que hacen con Overmars también es súper buena. Ahí hay un factor fundamental porque Mark Overmars ficha muy bien, sabe, o sabe, no sé si ficha muy bien, pero sabe en general, por ejemplo, a qué talentos jóvenes ayudar o a ascender, ¿no? Tiene al primer equipo, entonces sí, de repente se ha pegado sus patinazos, estoy pensando en Russell Martin, por ejemplo, que fue un desastre, ¿no? De hecho, lo acaban de vender. Algunos otros jugadores no han funcionado, pero en general la dupla que hace con Overmars es muy buena. Ha sido más exitosa, ha tenido más éxitos que fallos. Sí. No, y efectivamente, bueno, yo lo planteé a Rafa y efectivamente creo que el 95% de los fanáticos del United no solamente lo soñamos, sino que lo deseamos, lo vemos como una necesidad real, porque es un puesto que no está ocupado por una persona de las características que tiene él. Por nadie, no existe director deportivo en el United. Es un rol que necesita, exactamente, no existe en el equipo y se necesitan de contactos, se necesita de recorrido, cosa que él ya ha podido sumar de muy buena forma con el Ajax. Yo sí no lo veo con malos ojos. Esperemos que la estructura organizativa del United vaya cambiando y ahora te quiero comentar un poco, para continuar con el debate, ¿qué tanta influencia tuvo Donny van de Beek en esa famosa semifinal de Champions del Ajax que estuvieron a minutos de la gloria en esa final de Champions? ¿Qué tanta influencia real tuvo Donny en ese trascender tan importante que tuvo el equipo holandés en la Champions? Yo creo que lo que pasa es que me cuesta ver, bueno, más allá del protagonismo de Frenkie de Jong, por ejemplo, y de Matthijs de Ligt, como quizás los dos grandes líderes de ese equipo, pero lo bueno de Ajax es que es un equipo completo. Digamos, es un equipo, no son individualidades. Entonces yo te digo que en ese sentido Donny van de Beek, cuando jugó, porque también en el Ajax hay ciertas rotaciones, cuando jugó, por cierto, aportó, no me acuerdo en este momento si marcó goles, yo creería que sí, pero no estoy segura. Pero definitivamente cada vez es muy raro que no trascienda, y en un equipo que jugaba tan aceitado, tan sincrónicamente, tan casi perfecto, evidentemente cada pieza que entrara
ya sea de titular o en el momento que fuera durante el partido, iba a funcionar bien e iba a hacer un aporte, absolutamente. E iba a hacer que esta maquinita siguiera funcionando. Entonces, en ese sentido, tanto él como el equipo completo, te diría que absolutamente todos fueron fantásticos. Me cuesta encontrar algún punto bajo, honestamente. Es ese tipo de equipo Para mí era que un no equipo tiene... perfecto. Es ese tipo de equipo que no tiene una superestrella que se los eche todos al hombro, sino que es un esfuerzo colectivo y es muy holandés, es muy propio de esa escuela. Y eso, por eso es que uno, o sea, uno ve al Ajax y le tiene mucho respeto a esa institución. Pero siempre logran hacer eso de forma cíclica, llegan a competir en Europa con esa filosofía y con jugadores que luego pasan a trascender a otras ligas muy, muy recurrentemente. Entonces, sí, la otra pregunta que te queríamos hacer, Cecilia, con relación a Donny, es si crees que él es un jugador que pueda hacer que el United trascienda o que supere las limitaciones que ha tenido en estas últimas temporadas y si puede ayudar a Ole a dar el siguiente paso. No me gustaría cargar en él esa responsabilidad únicamente. A mí me encantaría verlo a él siendo como una especie de llave mágica, como lo ha sido también Bruno. En este momento siento que Bruno lleva todo el peso. Pobre saltarse un partido porque esté cansado, necesite lo que sea, no puede lesionarse porque ahí se viene todo abajo. Y eso le falta a Manchester United. Entonces no me gustaría darle ese peso tan grande a Donny van de Beek. Me gustaría que el United fuera un equipo donde cada pieza fuera importante como en el Ajax, más allá de los tremendos nombres que tiene a nivel individual, ¿no? Y que además otros que van llegando, como los más jóvenes, como Greenwood, por ejemplo, que entró desde el primer partido una estrella absoluta, pero creo que necesitamos que el equipo sea eso. No como piezas separadas que tratan de conectarse de alguna manera y a veces resulta y a veces no. Llegó Bruno Fernández y ayudó muchísimo a poder solucionar ese tema de la mitad hacia adelante. Yo creo que todavía falta atrás. Sí. Pero para mi gusto, yo creo, insisto, en que Donny van de Beek definitivamente debería, ojalá que sea parte de la solución, pero no querría yo cargarle a él únicamente ese peso de que él lleve al United a otro nivel, porque tiene que ser entre todos. Y ahí también la responsabilidad de los jugadores y de Ole de poder pensar cómo configurar el equipo de ahora en adelante con Donny van de Beek. Claro, y eso es un punto muy importante. Yo creo que él, para su edad, más allá de lo que comenté anteriormente, de la experiencia que trae, no solamente a nivel local, sino también a nivel europeo, el peso va a ir sobre Pogba y sobre Bruno Fernández, efectivamente, que son los líderes del proyecto, que son los que están llamados a destrabar partidos, goles, asistencias, y Van de Beek va a tener esa oportunidad de poder ir creciendo progresivamente, de que lo más seguro, creería yo, es que no va a ser titular indiscutido, porque además hay un tema de sistema de Ole que juega con 3 mediocampistas, que se sostienen un volante 5, que Van de Beek no lo es, que Pogba tampoco lo es, que Bruno Fernández tampoco lo es. Entonces, por ahí yo creo que va a ir ingresando de a poco en el equipo y con esa dinámica, con ese estilo de juego tan marcado, con esa chispa tan diferente que le va a aportar al equipo. Creo que en ese rol, entre comillas, secundario, porque para mí sigue siendo principal, va a ir ganándose un hueco en lo que es el Manchester United. Entonces, también te quería comentar, lo vemos entonces, coincidimos, también le consulto a Rafa, coincidimos en que es más perfil Bruno Fernández, quizás que va a ser ese acompañante o ese suplente de Bruno Fernández de entrada. Es como lo vemos por ese perfil a Donny van de Beek de momento. Bueno, Bruno ha jugado de 10, siempre con 2 5 detrás de él. Siempre Pogba o Matic, o Pogba o Fred, o Pogba o Scotty, y siempre Bruno de 10. Y yo no veo a Donny jugando más retrasado que Bruno. Yo creo que Donny necesita recibir los pases de Bruno. Entonces sí, yo lo veo jugando en esa posición y de repente el que se tendría que acomodar para fines del esquema sería Bruno. ¿Qué piensas tú, Cecilia? Yo pienso que, como les decía al principio, Donny le puede aliviar un poquito la carga a Bruno, que muchas veces tiene que retroceder mucho y tiene él que tratar de encontrar a alguien que muchas veces no acompaña y tiene que él hacer de todo, como decimos nosotros, un poco maestro chasquilla, ¿no? De estar en todos lados porque
de repente el equipo no reacciona o tiene que buscar a quién. Entonces, en ese sentido, creo que debería entenderse muy bien con Bruno. A lo mejor capaz que de repente alternen, capaz que en una de esas pueda retroceder un poquito a 3/4 Donny y a lo mejor recibir Bruno de Donny. Habrá que ver cómo funciona eso, porque en este momento Bruno Fernández es el amo y señor de mitad de cancha hacia adelante o de 3/4 hacia adelante. Entonces ahora, quizás como lo veo tan desgastado de tratar de hacer todo a Bruno, ahora debería tener esta compañía. Yo también coincido con que no va a ser titular al menos del principio. No sé cuánto tiempo pueda llevar toda esta sincronización, el funcionamiento, encontrar también la alineación correcta, porque va a tener que hacer algún tipo de cambio y va a haber damnificados en ese sentido, ya sea, no sé si cambia el sistema, que por ahí algunos lo comentaban, podría ser para no tener que sacar o a Pogba o a Matic, qué sé yo, eso puede ser muy doloroso, pero hay que ver cuándo entra, si es que entra desde la banca, y cómo se configura el equipo cuando va de titular. Va a ser muy interesante y creo que también Excelente, Cecilia. nos va a dar una buena idea de qué quiere hacer Ole o qué capacidades tiene Ole a nivel táctico y qué tan creativo puede ser, porque las piezas no encajan de la misma forma que las que teníamos actualmente. Y siento que en realidad Donny viene a ocupar el espacio de Pereira y de Lingard, que jugaron una cantidad ridícula de minutos la temporada pasada y que no lograron darnos esas opciones creativas que describes que nos puede aportar Donny. Entonces siento que de verdad es tremendo fichaje. Sí, totalmente. Bueno, yo en eso coincido contigo. Y para cerrar, Ceci, ¿qué impresiones, qué sensaciones te dejó el breve paso de Alexis Sánchez, tú como chilena, por el Manchester United? No podíamos dejar de esa fue mi impresión. No, mira, a mí me da una pena enorme porque sabemos efectivamente, o yo sé, y creo que lo hemos visto antes, de la capacidad de Alexis Sánchez. No es un monigote, no es un tronco, como decimos en Chile. Y además el tipo venía con un tremendo desempeño en el Arsenal. Pasa que al final se aburrió porque, claro, juegas, eres el estrellito y no ganas absolutamente nada más que títulos menores que a poco le interesa, y a él sobre todo, ¿no? Porque se acostumbró a tener una mentalidad muy ganadora. Entonces, claro, él se iba a ir al City, ese era su real objetivo, y Pep, como ya lo había tenido en Barcelona, lo conocían, él también se acomodaba, sabía que podía jugar, y resulta que el último día del mercado de transferencias tenía que jugar con Chile en la selección, por las eliminatorias mundialistas, y en el medio, en el entretiempo, tenía que estar pendiente del cierre del mercado. Era una locura, y se iba al City y no resultó eso finalmente. Entonces yo creo que la transferencia al United fue forzada, la transferencia al United fue errada. Creo que, no sé, se fue únicamente porque saltó la oportunidad y dijo, es que yo no quiero estar más en el Arsenal, así de simple. Y así como llegó forzadamente, también su incorporación en el equipo fue forzada también, lamentablemente, y creo que hay algo personal, porque él dio muchas pistas en algún momento, dice, ustedes no saben lo que pasa, critican mucho, pero hacia adentro no tienen idea de lo que pasa. Algo personal tiene que haber el atravesado, pasado, porque yo lo notaba realmente deprimido, quizás sea la palabra, absolutamente desganado, anímicamente mal, se lesionaba cada 2x3, y evidentemente el aspecto psicológico influye mucho en las lesiones. Entonces para mí él no llegó, no era el lugar. Ese es el problema. El United no era el lugar para él, y lamentablemente él, por querer irse del Arsenal, y el United por pescar una buena oferta, con buenos antecedentes, lo tomó, pero no era la pareja ideal, lamentablemente. Y creo que fue un desperdicio, sobre todo siendo tan caro, ese es el problema. No, excelente resumen, Ceci. Nos vamos quedando sin tiempo. Te agradecemos por haber estado en este espacio del Rincón del United. Te extiendo la invitación, porque ya estaremos analizando seguramente los goles, asistencias y la influencia de Donny van de Beek en las próximas semanas, en los próximos meses. Así que nada, agradecerte por haber estado en esta edición del Rincón del United. Yo feliz por la invitación, me encantó conversar con ustedes, lo he disfrutado mucho y se pasó muy rápido, así que les deseo todo el éxito también a ustedes y el éxito a nuestro equipo también. Que nos vaya bien, que vuelvan las alegrías. Excelente. Rafa. Seguro. Rafa, un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias, Jairito, muchas gracias, Cecilia. Bueno, esperemos que todos los muchachos estén tan contentos como nosotros con estas noticias. De verdad que no hay forma de agradecértelo lo suficiente, Cecilia, tremendo aporte que nos estás dando. De forma no oficial, bienvenida al Rincón del United también. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando y pendientes del canal, que tenemos bastantes buenas noticias por ahí y tenemos bastantes cositas chéveres ahí que no les podemos contar, pero que van a estar. Excelente. Esto fue una nueva edición del Rincón del United. Recuerden estar atentos a nuestras redes, Rincón del United en Twitter e Instagram, @MUnitedDS. Y por supuesto la cuenta de Cecilia Lagos en Twitter. Allá la pueden seguir para toda la información de fútbol europeo, lo que pasa en el fútbol holandés y seguramente alguna que otra opinión del Manchester United. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esta fue una nueva edición del Rincón del United. Hey, 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 hey.